Y pues ha llegado el momento para poder también compartir la palabra de Dios. Y pues vamos a concluir el capítulo 9 de Eclesiastés. Y hoy me toca a mí compartir del versículo, el capítulo 9 del versículo 11 al 18. Y pues, después de leer este pasaje, voy a orar, así que acompáñenme con el pasaje para ver lo que pide y nos manda el Señor. Y está titulado como Sin Dios en la vida no hay garantías. Inicio, me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más. Bueno, aquí se me repitió, no sé por qué. Yo creo que Dios me está llamando. Dice, además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría, una ciudad pequeña, con pocos habitantes, contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo que más vale maña que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Bueno, relativamente aquí nos habla de una carrera y sabemos que nosotros en su momento en este mundo iniciamos una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué nos vaya a pasar el día de mañana. Entonces muchas veces pues nos dejamos llevar más por nuestra sabiduría y hacemos las cosas acordes a lo que nosotros pensamos. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces esa carrera no la terminamos como debería de ser. ¿Por qué? Es porque en lugar de consultar con los profesionales, consultamos con otras personas. Y ahora que como creyentes que somos, podemos también consultar a alguien
que nosotros sabemos que nos va a sostener, nos va a dirigir y nos va a enseñar. Y ese es nuestro Dios. Así que ahora sí voy a orar, hermanos, por este tiempo. Y le doy gracias al Señor, porque también pone en mi mente y en mi corazón compartir su palabra. Palabra de Dios y no palabra de hombre. Y sabemos que todo esto viene de Dios. Que sabemos que en su momento el rey Salomón, pues también vivió angustias y también una vejez en la cual él adquirió también sabiduría y tenía que compartir lo que él había aprendido. Pero también a través de una mirada un poquito más mundana, podríamos decir, para advertirnos que realmente si no buscamos la sabiduría de arriba, con nuestra propia no vamos a poder ganar y ni siquiera competir en esta carrera, en esta batalla que sabemos que no es contra las otras personas, sino contra nosotros mismos. Así que, gracias Señor, porque sabemos que todo viene de ti y para tu honra y para tu gloria. Amén. Inicio, tal vez, hermanos, sería posible encontrar qué es lo mejor que se puede hacer en la vida si supiéramos qué viene después. La vida bajo el sol siempre se desarrolla, no siempre se desarrolla como esperamos, ya que no es una línea recta, sino que tiene giros, vueltas, subidas y bajadas, muchos de ellos completamente inesperados. Por mucho que intentemos moldear, allanar o darle rumbo a nuestro futuro con las decisiones que tomamos en el presente, pero lo cierto es que nuestro conocimiento es limitado. No podemos, no tenemos el control, no tenemos el poder para predecir nuestro futuro, nuestra hora final, la forma en que partiremos de esta vida, ni las razones por las que Dios decidió poner fin a nuestros días de existencia aquí bajo el sol. Así que, hermanos, no tenemos el control. Como tenemos el control en la casa muchas veces, ¿no? Pues agarramos nuestra televisión, la prendemos, el control remoto y ahí sí tenemos el control de poder ver lo que nos agrada y lo que nos gusta. Pero en esta vida no tenemos el control, hermanos. El único control que tiene en nuestra vida, en nuestro tiempo, es Dios. Y si no se lo dejamos a Él, pues realmente vamos a tener una vida de caos. Aquí el rey Salomón nos ofrece ejemplos de esta verdad. La carrera no la ganan los más veloces. Normalmente una carrera la gana el más veloz, perdón por lo de feroz, el más veloz. Esa es la regla. Y nuevamente dice, ni ganan la batalla los más valientes. La expectativa en lo que respecta a la batalla la gana el más valiente. Y esa también es la regla. Pero tampoco es así. No se puede confiar
en ello. Hay muchas carreras y muchas batallas que han sido ganadas por el oponente más débil. Y muchas veces esto lo vemos en nuestra vida, en los deportes. Lo vemos, bueno, voy a poner, a lo mejor no es mucho, pero en el box. En el box, por lo regular, se miden del mismo peso, pero posiblemente uno tenga más músculos que el otro y tenga más aguante que el otro. Para eso se entrena. Para una pelea se supone que equitativa, igual. Pero muchas veces, aunque sea el más fogueado, el que tenga incluso 40 peleas ganadas, no le garantiza que vaya a ganar. Muchas veces llega un novato, por decir, llega y lo noquea. Así que a lo mejor el entrenamiento para los dos fue el mismo, o a lo mejor el novato entrenó más, comió mejor y se preparó. Y el otro, por confiado de que tenía 40 peleas y a lo mejor con eso pues podría intimidar y decir, pues yo te voy a ganar. Eso no es cierto, no nos garantiza que ganemos. Así que muchas veces, aunque estés muy preparado, hermano, no te garantiza nada. Puede llegar un chaparrito y te noquea. Así que hay que prevenir. Dice, pero tampoco es así. En estas cosas que a menudo tratamos de lograr en la vida, pero este versículo nos dice que no hay una garantía para el éxito en estas áreas. Hay que resaltar algo importante que muchas veces pasamos por alto. La vida no es siempre una carrera. De hecho, la carrera no siempre es ganada por los más veloces ni por los más valientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a veces el éxito no tiene nada que ver con la velocidad o la habilidad de un área determinada. En las Escrituras hemos tenido claros testimonios, sobre todo en el Antiguo Testamento, y aquí especialmente en el libro de Samuel, donde nos narra la batalla entre israelitas y filisteos. En ese momento siendo el rey de Israel, Saúl. Y también a Samuel como el profeta de Dios. ¿Y qué nos dice Primera de Samuel 17:4? Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Yo me quiero imaginar a una persona de 3 metros, brazos levantados y con el peso que ha de haber tenido, creo era un oso enorme. ¿Y sabemos contra quién se iba a enfrentar? Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado.
Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Así que, hermanos, yo creo que siempre cuando hagas algo, déjale en manos del Señor todo. Porque como dice aquí, la batalla es del Señor, no es tuya, hermano. Lo tuyo tiene que ser confiar en Dios y dejarle todo el control a Él. La batalla es del Señor, es una afirmación de confianza y fe, destacando que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. En muchos casos, esto sucede para que Dios reciba la gloria y el hombre aprenda a confiar solo en Él. Dios no quería que el pueblo de Israel confiara en caballos y carros. En el Salmo 33, 17 nos dice: vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan de su gran amor. Amén, hermanos. Dios, el Señor, pelea la batalla de sus hijos, llamando a descansar en su soberanía y en su fuerza, y no en nuestros propios recursos. Incluso en situaciones difíciles, ya que la salvación no viene por espada o lanza, sino por el poder de Dios. Lo que sí podemos determinar para nuestro futuro es, Él es cuán preparados espiritualmente estaremos cuando llegue ese momento. Por lo tanto, es fundamental que aprovechemos al máximo el tiempo que se nos ha dado para asegurarnos de que cuando llegue el día del juicio, estemos preparados para tener un encuentro cara a cara con el Creador. Imagínense, hermanos, tenemos que estar preparados para ese momento. Sabemos que viene un juicio final. ¿Y cómo nos vamos a presentar ante Dios? ¿Como ganadores o como perdedores? Yo creo que la mejor opción y la mejor decisión es como ganadores, hermanos. Pero siempre y cuando pongamos a Dios delante de nosotros. Y aunque te creas muy fuerte como Goliat, nada te garantiza que por tu estatura alguien bajito salte y te pegue en el mentón y te noquee. Así que no hay que confiarnos en nosotros mismos, confía en Dios. El apóstol Pablo ya era un anciano también, igual que yo. Pero él está en la cárcel, hermanos, como un criminal, abandonado por todos, solo en una celda sucia y esperando a que lo maten.
decapitado, echado a los leones, no sabe cómo va a morir después de haber peleado la buena batalla y ganado la carrera. Lo que sí hay es una certeza de una promesa que se le otorgará en aquel día, en el día del Señor, la corona de justicia. En su carta a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 7, 8, nos habla de esta pelea. Y nos dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Así que, hermanos, muchos sabemos que en esta carrera de la vida sí hay un futuro por parte de Dios y hay una promesa, hay una corona que se nos otorgará siempre y cuando nos mantengamos firmes en su palabra, en el Señor Jesucristo, en su amor y en la fe. Hermanos, les pregunto, ¿hemos iniciado o empezado a pelear la buena batalla? O como muchos hermanos que comienzan, pero cuando hay que prepararse o hacer esfuerzo, se van y abandonan la carrera. Y eso lo hemos visto en muchos hermanos, en el pasado y hasta el día de hoy. Cuando la palabra de Dios te exige un poquito más, yo no sé si te abruma, te da flojera o te saca de tu confort y llegas a abandonar la carrera que el Señor nos ha impuesto. Y creo que esa es la prueba realmente de que si quieres seguir en el camino, si quieres enderezar tu camino o quieres seguir, como dirían en la vieja escuela, en la oposición, en el mundo, que muchas veces pues, a lo mejor también nos trae satisfacciones, ¿verdad? Pero no es espiritual. Posiblemente traiga una satisfacción a tu estómago después de una buena pancita o ver una buena película, oír música para tus oídos, descansar. Posiblemente eso sí sea bueno, pero no es lo que tenemos que buscar. Tenemos que iniciar nuestra carrera para que podamos, como Pablo, decir eso, hemos ganado. ¿A poco no sientes bonito cuando llega tu hijo y te dice, papá, hemos ganado? Ah, qué padre, ¿verdad? Es una satisfacción y es muy, muy de ánimo oír eso. Sabemos claramente que la vida cristiana es una lucha contra el mal, tanto dentro de nosotros mismos como en el mundo. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, hermanos, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. También podríamos decir contra la batalla
es en contra de la necedad, de la flojera que muchas veces nosotros nos dan por hacer cosas. Porque la buena batalla no es física, sino espiritual, que implica resistir al pecado, la carne y el mal, manteniendo nuestra fe en el Evangelio frente a los falsos maestros, frente al maligno, que muchas veces nos atrae, a lo mejor poniéndonos en una carrera de placeres. Y como buenos soldados de Cristo, debemos tener la certeza de recibir la corona de la justicia, que Dios dará, la cual es una promesa para todos aquellos creyentes que se han mantenido en la fe. Esta perspectiva nos recuerda como creyentes que nuestra identidad está ligada a Cristo. Cuando renunciamos a nuestra voluntad y depositamos el control absoluto a Dios para que nos use de acuerdo a su voluntad y propósitos, cambiamos la incertidumbre del mundo por la soberanía de Dios y aceptamos los planes que Él elige para nuestras vidas porque confiamos de que sus caminos son superiores a los nuestros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aunque originalmente esta promesa es para el pueblo de Israel en el exilio babilónico, actualmente también es un recordatorio que Él tiene para nosotros, planes de bienestar. Podemos confiar en que un día cumplirá su promesa de sacarnos de la adversidad si participamos con perseverancia fiel en su larga obra de restauración. La idea de que hagamos lo que hagamos, no podemos garantizar resultados. En otras palabras, realmente no tenemos el control de nuestro futuro. El tiempo y la oportunidad hacen que la vida debajo del sol sea difícil de entender, porque nuestras ideas y nuestros tiempos están en las manos de Dios. Él tiene el control absoluto. Luego también el rey Salomón amplía su lista de atributos físicos mencionando varias habilidades intelectuales. ¿Y cuáles son estas habilidades? Nos dice que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Normalmente esperaríamos que alguien con una mente superior tuviera una fortuna o al menos un buen nivel de vida. Las habilidades intelectuales no nos garantizan un futuro próspero. Los sabios
no siempre tienen pan. La inteligencia no garantiza buenos ingresos y tener mucho conocimiento no necesariamente nos traerá mucho beneficio. Sabemos que en esta vida hay mucha gente que se trata de preparar, terminando su carrera profesional y muchas veces siguiendo, pues a lo mejor una licenciatura, algún doctorado. Algunos a lo mejor son más osados y se van a Inglaterra o Estados Unidos, a alguna universidad, pero eso no le garantiza que va a ganar la carrera, ni la batalla. ¿Por qué? Porque hemos visto en el mundo que hay mucha gente que es profesional y que ganan más como vendedores de paca, de ropa usada, que con su carrera. Y ya después a eso se dedican. Y su legado es ser vendedores a los hijos, a los nietos, y a muchos les va bien. Pero eso también no les garantiza que terminen esta carrera espiritual, porque sabemos que en este mundo hay que trabajar para poder tener y sustentarnos. Pero se nos olvida poner en manos de Dios todo lo que hacemos para que igualmente podamos ser bendecidos tanto nosotros como nuestra familia. Pero a veces no tenemos esa sabiduría o ese entendimiento para hacerlo. El mundo nos jala y ya después se nos olvida. Es más, hay muchos hombres que cuando ya tienen dinero abandonan a su familia y ya tienen otra familia más. Y así se la pasan. Así que por eso en este mundo todo lo que haces es para ti, para tu vanidad. En conclusión, la sabiduría humana no nos garantiza el éxito personal, sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos, afectando a todos. Por lo tanto, lo que sucede en la vida no es arbitrario, sino que está sujeto a la autoridad y al plan de Dios. A veces Dios decide quitarnos o hacernos a un lado, muchas veces para quitarnos cualquier ventaja que tengamos, tal como Salomón menciona respecto a los velosos, a los fuertes, a los sabios, a los inteligentes. Sin embargo, no sabemos qué planes tiene el Señor y no podemos controlar resultados. Podemos esforzarnos al máximo y aún así a veces salimos perdiendo. También nos viene a la mente Job, ¿verdad? Un hombre íntegro, recto, pero que igualmente Dios le podrá decir, le mandó calamidad para su familia, perdió a sus hijos, perdió su fortuna, perdió todo, pero aún así su fe en el Señor siguió. Y eso le permitió, pues, estar todavía con vida para que le pudiera dar la gloria al Señor. Y eso es algo muy fuerte, porque hemos visto que familias, un accidente carretero, pierde casi a toda su familia. Y es duro perder y quedarte casi solo o solo definitivamente. Pero sabemos que Dios nos consuela e igualmente nos bendice si seguimos en Él y dejándole todo, nuestra vida, nuestro control, nuestros pensamientos.
nos dice que a menudo oímos, hay que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Pero Salomón afirma que la vida no está bajo nuestro control. Proverbios 16:9, perdón. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esos proverbios no se oponen a planificar, simplemente significa que debemos ser flexibles con nuestros planes. Debemos confiar en el Señor, tanto en el resultado como en el camino. Hay un tiempo para todo, solo que no sabemos cuándo llegará, pero si confiamos y somos agradecidos, podemos estar contentos, ya sea que se trate de algo bueno o malo. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. En resumen, la capacidad humana no garantiza el éxito en la vida. Cualquiera de nosotros puede sufrir una desgracia. Así como los peces caen en la red fatal y las aves caen en la trampa, los peces y las aves quedan atrapadas sin darse cuenta. Si hubieran comprendido que estaban nadando hacia una red o volando hacia una trampa, habrían huido. Pero cuando ya estaban atrapados, era demasiado tarde para escapar. Todo te puede ir de maravilla, hermano, y de repente sobreviene el desastre. ¿Cuántos? Bueno, algunos, para que no digan que muchos. Algunos de nosotros estamos propensos a sufrir un infarto al cerebro, y eso sí es una verdadera desgracia para la persona y para la familia, porque no saben lo que tienen que cargar. Y eso es de la noche a la mañana. Yo me acuerdo, digo que ya está con el Señor mi suegra. Hace tiempo ella tuvo un infarto, le estaba llegando un infarto, pero afortunadamente mi mujer se puso, como dirían, bien trucha, bien lista, y se la llevó al hospital y la sacaron de eso, ¿sí? Ella se repuso rápidamente, porque igualmente la recomendación para un infarto del corazón o a veces del cerebro depende del tiempo. Si tú la llevas al tiempo, la pueden tratar y salvar. ¿Por qué? Porque muchas veces un infarto al cerebro, más que doloroso, es algo que te va a dejar marcado para siempre, porque te deja la mitad del cuerpo sin movimiento, o la boca, o la mitad de la cara paralizada. Es algo de veras muy fuerte. Así que, hermanos, la desgracia viene de un momento a otro, aunque no la busques, ¿sí? A lo mejor la desgracia es por no haber comido bien o por no hacer lo que te dice el doctor, y nosotros mismos nos formamos nuestra desgracia. ¿Cuántos planes se han visto interrumpidos en los últimos años por circunstancias ajenas a nuestro control? Así pues, Salomón nos dice que la vida es impredecible. En su misericordia, Dios nos invita a esperar lo inesperado.
Pero ¿qué debemos hacer entonces, hermanos? Rendirnos, darnos por vencidos, sentarnos y esperar con tu celular en la mano, o cambiar de canal buscando algo que nos distraiga de esta vida. Si la carrera no la gana el más veloz, ¿para qué correr? Podríamos concluir, si la batalla no la gana el más fuerte, ¿para qué prepararse para la batalla? Si la educación no garantiza un buen salario, ¿para qué molestarse? Sí, la sabiduría es buena, pero no nos exime de tener que confiar en Dios respecto al resultado. Salomón nos da un ejemplo de alguien sabio y luego comparando la sabiduría con varias alternativas. Nos dice también, vi en este mundo un notable caso de sabiduría, una ciudad pequeña, con pocos habitantes, contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre, pobre pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel pobre hombre. Así que, hermanos, muchas veces podemos tener entre nosotros a alguien que tiene sabiduría, porque sabemos que la sabiduría viene de Dios, pero hay veces que nos limitamos o a veces los limitamos. No sabemos muchas veces lo que tenemos a veces en casa, a veces en la escuela, a veces en el trabajo y a veces en la iglesia. Sabemos que hay gente que podría salvar nuestro hogar, pero no se lo permitimos. Y si sabemos que la sabiduría viene de Dios, ¿por qué no permitirla? Es la única forma de salvar muchas cosas en nuestra vida cuando nos vemos metidos en muchos problemas, ya sea económicos, intelectuales, en la escuela, en el trabajo. Debemos de buscar la sabiduría en algunos hombres. Sabemos que a lo mejor no tienen la sabiduría de Dios, pero tienen y han aprendido más de Dios que nosotros, porque muchas veces nosotros somos más mundanos y les hacemos más caso a lo que dice en la televisión, en el periódico, o nuestro artista favorito, como en su caso de muchas cantantes que se han vuelto cristianas, que bueno, gracias a Dios, pero mucha gente la sigue. Dice, bueno, pues ya como ya es cristiana, pues yo también me voy a seguir como cristiana. Además es mi favorita como canta. Y así lo hacemos, hermano. Debe ser por iniciativa propia. Debes de dejarle todo al Señor. Y si estamos aquí, sabemos que estamos aquí no por iniciativa propia, sino por gracia. Y eso es bueno para todos nosotros, hermanos. Dice, pero Salomón no se rinde al fatalismo, elogia el valor relativo de la sabiduría, diciéndonos que sí importa si vivimos con sabiduría.
La sabiduría puede salvar una ciudad, pero la persona sabia, tarde o temprano, será olvidada. En el Antiguo Testamento tenemos una historia similar, y esto está en 2 de Samuel 20, 14, 22. No se las leo porque está un poco larga, pero sí es importante porque leemos sobre una mujer sabia que salvó la ciudad de Abel, sacrificando la vida de un hombre malvado. Aquí nos habla que el ejército que tenía rodeado a este pueblo era el ejército de David. Pero sí es interesante que puedan leer esa parte. Dice, y eso es la sabiduría, la capacidad de vivir con éxito, ya sea en las relaciones, las responsabilidades, las finanzas o los problemas. Y este es un ejemplo de lo que la sabiduría puede lograr. Nuevamente vamos con el apóstol Pablo en una de sus cartas donde exhorta a Timoteo. Y esta es en 2 de Timoteo 3:15, 17. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Amén. Así que, hermanos, ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. ¿A dónde debemos aplicar la sabiduría? En nuestras vidas. Para que nos vaya bien. Incluso aquí nos dice que hasta para corregir. Sí, hermano, puedes corregir a través de ella a tu familia, a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo si en algo está fallando. Pero hay que adquirir sabiduría a través de la palabra de Dios. La sabiduría imparte la fe salvadora, el perdón de los pecados y la vida eterna. Por otro lado, la sabiduría puede dar a una persona una ventaja sobre sus vecinos insensatos para afrontar la vida. La sabiduría da ventaja, proporciona protección y prolonga la vida para siempre. Un niño sabio es mejor que un rey insensato, y la sabiduría trae entendimiento y hace brillar el semblante. Por otro lado, sin embargo, ni siquiera la sabiduría puede protegernos de todo. No puede resolver todos los problemas ni prevenir todos los sufrimientos. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos confiar en Dios. Feliz es la ciudad que cuenta con al menos una persona lo suficientemente sabia como para rescatar a sus ciudadanos. Evidentemente, en esta situación, la sabiduría es mejor que la fuerza, pero aún así no garantiza una recompensa. Por lo general, la gente no valora la sabiduría,
tanto como la riqueza, aunque en realidad la sabiduría vale más. En Santiago 1:5 nos recuerda que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El objetivo del hombre sabio es que nos identifiquemos no porque seamos consultores exitosos, sino simplemente porque, lamentablemente, deberíamos aprender a no contar con algo efímero como tratar de recibir la gratitud pública. Por supuesto, esto no implica que merezcamos prosperar en ningún ámbito de la vida. Quizás se deba a que la sabiduría requiere humildad para dejar de lado el orgullo y buscar al Señor como fuente de sabiduría en lugar de buscarlas en nosotros mismos. Porque cuando renunciamos al control egoísta y permitimos que el Señor nos capacite con sabiduría en lugar de cualquier otra cualidad que creemos necesitamos para tener éxito, comenzamos a comprender por qué la Escritura nos declara: bienaventurado el que haya sabiduría y el que requiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la de la plata y su fruto mejor que el oro. Es más precioso que las piedras preciosas, y nada de lo que desees, se puede comparar con ella. Amén. Proverbios 3:13-15. La sabiduría, hermanos, no necesita un micrófono para amplificar su importancia, su valor y significado. Se perfecciona en quienes la aplican con discreción. Así como un sabio puede salvar una ciudad, un pecador puede destruirla. Establecer las cosas mediante la sabiduría es mucho más difícil que destruirlas por la acción de un solo pecador. El pecado de Adán infectó a toda la raza humana. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Incluso un hombre sabio puede dar consejos imprudentes en ocasiones. Esto simplemente nos recuerda que la credibilidad puede tardar años en construirse y destruirse en un momento de debilidad o imprudencia. Aunque la sabiduría sea menospreciada en este mundo, bajo el sol, sigue siendo la mejor opción superior a las fuerzas y a las armas de guerra. Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que los gritos del jefe de los necios. Las palabras de un sabio que habla con serenidad y calma puede tener más poder que el clamor y la locura de los necios. Es necesario para tomar decisiones en situaciones difíciles, y cómo hablar con calma y sabiduría puede tener un impacto profundo en nuestras relaciones, en la forma en que vemos al mundo. Recordar que la sabiduría no está reservada para aquellos que son eruditos o religiosos, sino para cualquier persona que quiera cultivar la sabiduría en su vida diaria, a través de la reflexión, la lectura, la oración
y el aprendizaje. No es necesario hablar fuerte o a gritos. Debe tomarse un momento para respirar profundamente y relajarnos antes de continuar. A veces en nuestros días de la vida loca, olvidamos el poder de unas palabras tranquilas. La sabiduría y la calma son las verdaderas armas en un mundo lleno de gritos y distracciones. Es mejor la sabiduría que tener armas de guerra. Para un solo pecador, pero solo un pecador destruye muchos bienes. Y para casi concluir, un minuto. En lugar de ser más ruidosos, busquemos ser más sabios. En lugar de traerte tu matraca para llamar la atención, hermano, para ser más ruidoso, no, hermano, hay que ser más sabios. Recordar que un solo error puede deshacer lo que hemos construido con tanto esfuerzo. En un mundo donde a menudo se busca la fuerza y la confrontación. Y esto lo vemos diariamente. Aunque tú vayas con tu bandera de paz, no va a haber alguien que te confronte y te quiera sacar de tus casillas. Y como se sabe que está bien fuerte, pues dice, me lo llevo al baile. Pero ¿qué crees? Que resulta que no, porque de Dios son sus batallas. Dejémoslo en manos de Dios. Y para culminar, Proverbios 5, 9, 5, del 9 al 5. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Pero sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. De aquí ya me fui a otro lado, pero regresamos. La sabiduría, hermanos, es una herramienta poderosa que nos permite ganar cualquier batalla, cualquier carrera. Nada más toma las mejores decisiones y así podrás vivir de una manera plena en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque pues tú nos enseñas que dependemos de ti, Señor, que dependemos de tu soberanía, que dependemos de tu voluntad, de tus propósitos, de tus planes, esos planes de bienestar, de esperanza, de paz, de amor. Y en la cual nos das esas armas para que podamos soportar en este mundo que sabemos que es cruel. Para muchos será placentero, pero para otros no. Pero sabemos que hay muchísimas cosas que, Señor, que tú odias, que no son de tu agrado. Y si nosotros tenemos ya, aunque sea un poquito de conocimiento, pues debemos de dejarlo hacer y permitir que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, para que podamos, como el apóstol Pablo, como nuestro Señor Jesucristo, terminar esa carrera. Nuestra salvación,
de esa corona de justicia que tú prometes, Señor. Nada más simplemente hay que prepararnos y hay que trabajar en ello. Gracias, Padre, porque nos permites escuchar tu palabra, igualmente a exhortarnos a que no dependamos de nosotros mismos, sino de ti. Y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.